El 23 de mayo de 2009, Lu Buxuan se quitó la vida. Ese fue el día más oscuro de la vida de Moon Jae-in. Muchos años después, todavía no puede evitar lamentarse por no haber hecho nada en ese momento. El destino volvió a empujar a Moon Jae-in hacia los vaivenes de la época, como había pasado muchos años antes. Moon Jae-in nació de padres refugiados que se escapaban de la guerra. Cuando era niño, no tenía plata para pagar la matrícula y tenía que ir a la escuela a pie, hasta que su familia se asentó en Busan y las cosas empezaron a mejorar. Desde chiquito, siempre le encantó leer, de hecho, cuando viajaba, siempre llevaba un montón de libros. En 1972, empezó a estudiar Derecho en la Universidad Cheonju. Durante su tiempo en la uni, el presidente Park Chung-hee dio un golpe de Estado en octubre para afianzar su dictadura militar, lo que resultó en la eliminación total de la Constitución de Corea del Sur. Esta movida, que pisoteaba la ley del país de manera tan descarada, fue muy difícil de aceptar para la gente en ese entonces. En aquellos días, Moon Jae-in y sus amigos pasaban la noche discutiendo sobre la situación política y al final decidieron unirse a la marcha para luchar contra el régimen dictatorial. Esas experiencias le cambiaron la vida, dándole una comprensión profunda de la política por primera vez y moldeando su sentido de responsabilidad social. Al final, lo arrestaron y lo expulsaron de la escuela, pero a él no le preocupaba mucho lo que pasara. Sin embargo, su madre, angustiada, le preguntó en una visita, si es lo correcto, ¿por qué tienes que ser tú el que lo haga? En ese momento, Moon Jae-in no pudo responderle, pero más tarde, con su vida, contestó esa pregunta. Después de ser liberado, Moon Jae-in fue llamado de nuevo a filas para hacer su servicio militar. Lo mandaron a la primera Brigada Aerotransportada de Operaciones Especiales, que forma parte de las fuerzas de guarnición de Seúl, bajo el mando directo del Estado Mayor del Ejército de Corea del Sur. La tasa de mortalidad es bastante alta porque suelen estar en la primera línea de combate, y muchos de los soldados tienen antecedentes criminales, lo que le da un carácter punitivo al servicio. Cuando era estudiante, Moon Jae-in fue disciplinado y expulsado, pero en el ejército se destacó. En los entrenamientos, como el tiro, las carreras de larga distancia y la natación, lo hacía muy bien, y en paracaidismo y explosivos tenía un talento especial, recibiendo varios reconocimientos como el mejor soldado. En ese momento, quien le dio el reconocimiento fue Chun Doo-hwan, que más tarde se volvió presidente de Corea del Sur después de un golpe militar. Su destino se entrelazó de manera dramática con la presidencia de Moon Jae-in. Después de salir del ejército, Moon Jae-in entró a la Academia Judicial para seguir estudiando y al final se convirtió en abogado. Primero hizo entrevistas en varios despachos de abogados muy conocidos, que tenían como clientes a grandes empresas y le ofrecieron sueldos muy altos. Sin embargo, Moon Jae-in siempre había querido defender a la gente común que era tratada injustamente, así que rechazó esas ofertas. Justo cuando no sabía dónde ir a trabajar, un amigo le dijo que un abogado llamado Lu Buxuan estaba buscando socios. Moon Jae-in, con ganas de probar suerte, se acercó a esa puerta y así se cruzaron sus caminos. Muchos años después, frente a la plataforma Sinhua, Moon Jae-in siempre recuerda el día en que conoció por primera vez a Lu Buxuan. Los dos estaban sentados en la oficina, cada uno con su taza de té. Charlaron un montón. Lu Buxuan contó sus experiencias defendiendo a gente común, mientras que Moon Jae-in recordó sus tiempos de estudiante. En su autobiografía, Moon Jae-in menciona que inmediatamente sintió una conexión con él, que compartían la misma esencia. Lu Buxuan le confesó a Moon Jae-in que después de convertirse en abogado, se dio cuenta de que no es fácil ser un abogado íntegro. Si nosotros dos colaboramos, necesitamos hacerlo como abogados honestos. Justo en ese momento, Lu Buxuan y Moon Jae-in fundaron un despacho de abogados. Con el mismo ideal, empezaron su carrera como abogados. Juntos, fueron abogados durante una etapa brillante en la vida de Moon Jae-in, lucharon en muchos casos, defendiendo a la gente más humilde y ayudando a los trabajadores y a las grandes empresas a hacer valer sus derechos. Esos casos no les dejaban mucho dinero, pero les llenaban de orgullo. Finalmente, se convirtieron en los abogados de derechos humanos más reconocidos de Busan. En su vida personal, se cuidaban mucho, temiendo dejar alguna evidencia que pudiera usarse en su contra. Esto llevó a Moon Jae-in a evitar jugar golf, ya que se considera un deporte de ricos. Durante el incidente de Busan, defendieron gratis a estudiantes que habían sido acusados injustamente, lo que ayudó a impulsar la democratización en Corea del Sur, haciéndolos aún más famosos.
su experiencia como abogado se adaptó más tarde en la película El Defensor, donde el personaje principal está basado en el abogado Roh Moo-hyun. En 1986, Roh Moo-hyun comenzó a meterse en política a nivel mundial y fue elegido miembro de la Asamblea Nacional en 1988, empezando oficialmente su carrera política. Y Moon Jae-in, que no estaba muy metido en la política, decidió seguir trabajando como abogado en su oficina. Después de 6 años, cuando ya pensaba que iba a ser abogado toda la vida, Lee Gu-yun lo buscó y le pidió que lo ayudara a postularse para la presidencia de Corea del Sur, para alcanzar juntos sus viejos sueños políticos. Cuando su amigo le hizo la invitación, Moon Jae-in tuvo problemas para decir que no. Al principio solo pensaba en ayudar a Lee Gu-yun en su campaña, y una vez que él ganara, retirarse. Pero el destino le jugó una mala pasada y lo metió en la política de una forma inesperada. Lee Buk-swan siempre vio a Moon Jae-in como su asesor más clave. Durante la campaña, se enfrentó a un gran dilema: aceptar o no la elección del otro candidato, Yoon Mong-hoon. En ese momento, Lee Buk-swan y Yoon Mong-hoon ya habían acordado apoyarse entre ellos. Si uno de ellos perdía, tenía que pedir a sus votantes que apoyaran al otro. Además de este acuerdo, Yoon Mong-hoon también pidió formar un gobierno conjunto, donde, sin importar quién ganara, el otro tendría derecho a nombrar la mitad de los nuevos ministros. Como hijo de Zen Zou-yeon, el fundador del grupo moderno, Zen Men-sun seguramente va a apoyar a fondo al cártel. Todo esto es complicado de tragar para Lee Buk-swan, pero si no lo acepta, probablemente se va a quedar sin el apoyo de Zen Men-sun y quedará fuera de la jugada. En esta situación, casi todos le aconsejaron a Lee Buk-swan que aceptara la propuesta de Zen Men-sun. Hugh Wen, que siempre había estado a su lado, lo respaldó con firmeza, lo que le dio a Lee Buk-swan un gran impulso y lo llevó a tomar la decisión final. Los resultados posteriores demostraron que eligió bien, ya que, a pesar de perder el apoyo de Zen Men-sun, Lee Buk-swan aún así ganó y se convirtió en el 16º presidente de Corea del Sur. El día que salieron los resultados de las elecciones, Busan estaba de fiesta. Moon Jae-in caminaba por la calle rodeado de gente celebrando. Hace muchos años, él estaba en esa misma calle marchando con los de Rulu bajo las bombas de gas lacrimógeno, y ahora todo era un ambiente festivo. Ese fue el día más feliz de su vida. Después, cada año, deseaba que el tiempo se detuviera en ese momento. Después de que Lee Buk-swan se convirtió en presidente, de inmediato invitó a Moon Jae-in a ser el jefe de secretarios de asuntos civiles. Esto dejó a Moon Jae-in confundido, ya que en las últimas décadas siempre había estado en el bando opuesto al poder, y ahora lo estaban metiendo en el juego del poder. Como Lee Buk-swan insistía mucho, Moon Jae-in no tuvo más opción que aceptar. En ese momento, él todavía pensaba de manera ingenua que solo lo haría por 2 años. Pero parece que la Casa Azul tiene una especie de magia: una vez que entras, puede que te cueste toda la vida salir. Lee Buk-swan es una persona con un fuerte idealismo, pero la política es increíblemente realista. En cuanto a Estados Unidos, propone cambiar el acuerdo militar entre China, Corea y Estados Unidos, pidiendo la salida de las tropas estadounidenses y que se recupere el mando si hay un conflicto, buscando una defensa nacional autónoma. Con Japón, exige que enfrente su historia y es firme en temas como el santuario Yasukuni y los libros de texto históricos. Él también hizo una investigación y limpieza bastante inusual de los bienes de los pro-japoneses, incluyendo al expresidente Park Chung-hee. A los grandes conglomerados del país les exigió que se reestructuraran, que aumentaran el papel de los comités de auditoría, que dieran más derechos a los accionistas minoritarios y al consejo de administración, y que mejoraran el sistema de supervisión de la gestión empresarial. Con esto, prácticamente ofendió a todos los grupos de interés establecidos, lo que generó una gran resistencia a la implementación de sus políticas. En cuanto a Corea del Norte, propuso una política de paz y prosperidad, oponiéndose firmemente al uso de la fuerza de Estados Unidos contra Corea del Norte. Abogando por fortalecer la cooperación entre Corea del Norte y del Sur para buscar la prosperidad compartida, lamentablemente tuvo que enfrentar la crisis nuclear de Corea del Norte. En un clima de tensión creciente en la península, sus ideas fueron muy criticadas y se vieron como un símbolo de debilidad e incompetencia. Durante su mandato de 5 años, la carrera presidencial de Moon Jae-in estuvo llena de obstáculos. Durante ese tiempo, Moon Jae-in entraba y salía del Cheonggwa-da, apoyando en silencio a Roh Moo-hyun, lo que le valió el apodo de El Oculto de Roh Moo-hyun.
Cuando la oposición se unió para destituir a Roh Moo-hyun, Moon Jae-in andaba corriendo por todos lados, armando un equipo de abogados bien cabrón para defenderlo. Hasta llevó a su esposa a las reuniones en contra del impeachment, caminando junto a miles de ciudadanos comunes. Todo esto logró que Roh Moo-hyun recuperara su puesto como presidente. Sin embargo, el presidente de Corea del Sur solo tiene un periodo de 5 años y los problemas que quiere solucionar son un montón. Además, tanto él como la época en la que está tienen sus limitaciones. Siempre parece tener ganas, pero no puede hacer mucho. Al final de su mandato, su popularidad también ha bajado un montón, y sus viejas ambiciones se han convertido en un idealismo frustrante. El 25 de febrero de 2008, después de 5 años complicados como presidente, Roh Moo-hyun se despidió de la Casa Azul. Ese día, Moon Jae-in finalmente respiró aliviado, sentado en su oficina, solo quería alejarse de todo y vivir tranquilo en su retiro. Tanto Roh Moo-hyun como Moon Jae-in, sin pensarlo, decidieron regresar al campo y disfrutar de la naturaleza. Ellos viven cerca, así que se ven bastante seguido. Lee Buk-swan se volvió agricultor y le encanta cultivar flores y plantas en su propio terreno. Pero esa vida tranquila se interrumpió de golpe cuando el nuevo presidente, Lee Myung-bak, llegó al poder y empezó a hacerle la vida imposible a Lee Buk-swan. Antes de meterse en la política, Lee Myung-bak era el presidente del grupo Hyundai. Los chaebols de Corea del Sur, que han tenido problemas por culpa de Lee Bu-yun, quieren dar un escarmiento para asustar a sus adversarios políticos. Primero, arrestaron a un montón de exfuncionarios del gobierno relacionados con Lee Bu-yun para conseguir pruebas en su contra. Acusan a Lee Bu-yun de haberse llevado una copia de su archivo tras su retiro, cuando la ley coreana de esa época decía que el presidente no podía llevarse sus propios archivos, aunque Lee Bu-yun solo se llevó una copia. Pero también aprovecharon esos huecos que dejaron para armar un gran escándalo y ampliar la investigación. Muchos amigos, colegas y familiares de Lee Buk-swan fueron llevados a declarar, lo que le generó una presión psicológica enorme. Después, se enteraron de que el hermano y la esposa de Lee Buk-swan recuperaron $600 millones, aunque al final no tuvieron pruebas para demostrar que Lee Buk-swan había recuperado esa plata. Pero la noticia de que un familiar había recibido sobornos dejó a Lee Buk-swan en una situación muy complicada, ya que los medios comenzaron a inventar todo tipo de rumores malintencionados. Esto lo llevó a sentirse abrumado, hasta que decidió suicidarse saltando por un acantilado. En realidad, considerando la situación de Lee Buk-swan, aunque lo hubieran condenado, solo habría estado en prisión unos años. Sin embargo, eligió rechazar el juicio de la gente de una forma tan drástica, dejando que la historia lo juzgara. Tras la muerte de Lee Buk-swan, Moon Jae-in estaba destrozado, pero no podía estar solo ni llorar, porque, al ser el jefe del luto, tenía que encargarse del funeral de Lee Buk-swan. En el funeral también estaba Lee Jung-bo. Un congresista presente no pudo evitar gritarle a Lee Jung-bo sobre venganza política y disculpas, y Moon Jae-in, que era el que organizaba el duelo, tuvo que disculparse con Lee Jung-bo. Es difícil imaginar cómo se sentía Moon Jae-in en ese momento, pero aún así bajó la cabeza y dijo que habían sido muy descorteses. Lee Myung-bak intentó actuar como si no le importara y respondió que no había problema. No es difícil de entender, porque en cuanto se dio la vuelta, Lee Myung-bak hizo que la fiscalía demandara a 2 congresistas por obstrucción de un funeral. A Lee Myung-bak le encantaba criticar a Roh Moo-hyun por 2 cosas, los $6 millones para la nueva sociedad y la persecución a los grandes conglomerados que había llevado a un crecimiento económico lento en Corea, pero cuando le tocó ser presidente, el crecimiento del PIB también se estancó como en el mandato de Roh. Luego, se descubrió que él mismo tenía $40 millones en la sociedad. Moon Jae-in solía pensar que podía envejecer tranquilo en las calles sin preocuparse por la realidad. Creía que ya había recorrido todos los caminos que debía. Pero el destino le dio una lección cruel. El 23 de mayo de 2009, Lee Swan murió. Ese día, su cuerpo se fue al abismo de Katou, pero su sombra salió de la oscuridad. En 2012, Moon Jae-in salió de su retiro y fue elegido como diputado en el 19º Congreso Nacional. Apenas volvió a la política, anunció que se iba a lanzar a la presidencia de Corea del Sur, convirtiéndose en el principal rival de Park Geun-hye. El papá de Park Chung-hye, había sido objeto de purgas por Roh Moo-hyun. Durante el mandato de Roh, Park Geun-hye era la líder del partido opositor, y Lee Myung-bak también pertenecía a un partido rival. La tensión entre ellos era muy fuerte y había un rencor acumulado desde hacía tiempo.
Al final, Moon Jae-in perdió ante Park Geun-hye por un margen muy estrecho. En octubre de 2016, estalló el escándalo de las amigas, donde se descubrió que Choi Son-sil, la confidente de Park Geun-hye, estaba recibiendo sobornos de jueces y metiéndose en la administración de Park, lo que causó un gran revuelo en Corea del Sur. Esto llevó a protestas masivas y a que la popularidad de Park se cayera en picada, lo que resultó en su juicio político. En noviembre de 2016, en Gwanghwamun, Moon Jae-in sostenía una vela y estaba en medio de la multitud que protestaba contra Park Geun-hye. Ella ya tenía 63 años, con el cabello canoso, pero seguía ahí, con una expresión que claramente decía venganza. El 10 de marzo de 2017, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur decidió confirmar la destitución de Park Geun-hye, convirtiéndola en la primera presidenta surcoreana en ser destituida por un juicio político. Un mes después, Moon Jae-in se volvió a lanzar a la presidencia y sus propuestas fueron muy bien recibidas por la gente común y los jóvenes, logrando un alto apoyo y siendo elegido presidente de Corea del Sur. Desde que asumió, Moon Jae-in siempre lleva consigo una hoja de papel, que es la carta de despedida de Roh Moo-hyun, y su única razón para hacerlo es que no puede olvidarlo. El 23 de mayo de 2017, Park Geun-hye fue a juicio. Un año después, el 23 de mayo de 2018, Lee Myung-bak también se sentó en el banquillo. Ese día es el aniversario de la muerte de Roh Moo-hyun. No solo se desquitó con, sino que también adoptó sus ideales políticos. Siguió enfrentándose a los chaebols de Corea del Sur y mantuvo la presión sobre la élite en los casos de Y. En cuanto a su habilidad política, es más ágil que. Después de ser elegido, también visitó las tumbas de Y, buscando así la cooperación entre partidos. Durante la pandemia, tomó medidas rápidas y decisivas, logrando controlar la situación. En las recientes elecciones parlamentarias, su partido consiguió el 60% de los escaños, estableciendo un récord histórico. Las manifestaciones saben quiénes son sus aliados. Moon Jae-in llegó a la política surcoreana con la firme intención de triunfar, al final, logró abrirse camino. A Lee Buk-swan le encanta la idea del agua del río, espera que la gente, al igual que el agua, pueda unirse y fluir hacia el mar sin importar los obstáculos que se presenten. Al final de su autobiografía, Moon Jae-in escribió que desea reencontrarse con el agua del río. Ese es el mensaje principal de este vídeo. Espero que a los que les guste, le den un like y se suscriban, su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir adelante.